Durante 3 décadas, conocían cada sendero de montaña, cada refugio seguro, cada señal de advertencia que los había protegido en incontables expediciones familiares. Nunca imaginaron que su propia confianza, forjada en cientos de ascensos exitosos, los llevaría a ignorar una simple placa oxidada que advertía: peligro, no continúen. Lo que el monte Everest revelaría 28 años después, capturado por un dron en las profundidades heladas, cambiaría para siempre todo lo que creían saber sobre el destino de Fernando, Susana y Rebeca, y la verdad oculta tras su desaparición. El 31 de marzo de 1988, una familia de 3 desapareció sin dejar rastro en las imponentes alturas del Everest. Habían ignorado deliberadamente una señal de advertencia que rezaba: peligro, no continúe. Fernando, ataviado con su inconfundible chaqueta naranja, Susana, luciendo su chaqueta rosa, y su hija Rebeca, con una vibrante chaqueta azul, se adentraron en la región más letal de la montaña más formidable del mundo. Las operaciones de búsqueda, las más exhaustivas jamás emprendidas, fracasaron estrepitosamente y los expertos se dieron por vencidos. Durante 28 largos años, el paradero de los Mendoza fue el enigma sin resolver más desconcertante del alpinismo de élite. Entonces, en 2016, a una altitud precisa de 5.350 metros, un dron de exploración científica captó una imagen que nadie anticipó. En las profundidades de una cima glaciar, se reveló una escena que helaría la sangre de cualquiera: una figura perfectamente preservada, suspendida en una posición invertida, vestida con las mismas tonalidades exactas que la familia llevaba el día de su desvanecimiento. El descubrimiento no solo desveló uno de los casos más enigmáticos del Everest, sino que también sacó a la luz una verdad tan impactante sobre lo que ocurrió realmente esa fatídica noche, que transformaría para siempre nuestra comprensión de los peligros latentes de esta montaña implacable. Te animo a que te suscribas al canal para no perderte más relatos de misterios como este y me cuentes en los comentarios desde donde estás disfrutando de este contenido. El 15 de marzo de 1988, una familia oriunda de San Diego, California, emprendió lo que se convertiría en su último viaje conjunto. Fernando Mendoza, un ingeniero de 42 años, su esposa Susana, de 38, y su hija adolescente Rebeca, de 16, eran figuras conocidas en la comunidad montañista por su compartida pasión por la escalada. Durante años, habían conquistado las cimas más desafiantes de América del Norte, desde el monte Whitney hasta el Denali en Alaska. La familia Mendoza había estado planeando meticulosamente su expedición al monte Everest durante 2 años. Fernando, con su característico chaquetón naranja que había lucido en docenas de ascensos, había estudiado cada posible ruta. Susana, siempre distinguida, incluso en entornos montañosos, con su distintivo chaquetón rosa, había coordinado todos los permisos necesarios. Rebeca, la menor del grupo pero también la más audaz, lucía con orgullo su flamante chaqueta azul vibrante, un regalo de cumpleaños para esta expedición especial. El 20 de marzo, apenas 5 días después de su llegada a Nepal, la familia inició su ascenso desde el campamento base. Los registros oficiales confirman que habían obtenido todos los permisos requeridos y contaban con guías experimentados. Sin embargo, algo alteró su plan original durante la primera semana de escalada. Los últimos informes oficiales sitúan a la familia Mendoza en el campamento 2, a una altitud aproximada de 6.400 metros, el 28 de marzo. Según testigos, Fernando había expresado su frustración por las condiciones climáticas adversas y los constantes retrasos en la ruta principal. Susana había manifestado su inquietud por continuar con el ascenso, pero su profundo amor por la aventura familiar superaba sus miedos. El 30 de marzo de 1988, los Mendoza tomaron una decisión que alteraría su destino de forma irreversible: abandonaron la ruta oficial y optaron por un sendero alternativo, más directo pero considerablemente más peligroso, hacia la cumbre del Everest. La madrugada del 31 de marzo de 1988 marcó el inicio de una tragedia que permanecería oculta durante décadas. Los Mendoza se dirigieron hacia una zona restringida del monte Everest, conocida por los guías sherpas locales como la Garganta de la Muerte.
Esta área, situada a 5.350 metros de altitud, había sido declarada zona prohibida debido a su extrema inestabilidad geológica. Una placa de advertencia, instalada por expediciones previas y autoridades nepalíes, señalaba claramente la entrada a esta traicionera sección de la montaña. Las letras grabadas en metal oxidado advertían en 3 idiomas: peligro, no avance. La señal había sido colocada tras la muerte de varios escaladores en esa zona durante la década de 1970. Fernando Mendoza, según los registros encontrados años después en su diario personal, había identificado esta ruta como un posible atajo hacia la cumbre. Su experiencia en las montañas americanas le había otorgado una confianza, quizás excesiva, en sus propias habilidades. En sus notas, describía la ruta oficial como excesivamente comercial y lenta, expresando su anhelo por encontrar un camino más auténtico y desafiante. Los testigos del último campamento recuerdan haber visto a la familia partir antes del amanecer. Fernando llevaba su mochila naranja, a juego con su chaqueta, mientras Susana revisaba meticulosamente su equipo de seguridad. Rebeca, con su energía característica, había ayudado a sus padres a cargar las provisiones adicionales necesarias para la ruta no oficial. La decisión de ignorar la advertencia no se tomó a la ligera. Los Mendoza habían debatido durante horas los riesgos y beneficios de esta ruta alternativa. Sin embargo, su experiencia previa y su confianza mutua los llevaron a creer que podían superar cualquier obstáculo que la montaña les presentara. Los días siguientes a la partida de los Mendoza se caracterizaron por un silencio inquietante. El 2 de abril, cuando la familia debería haber regresado al campamento base según su itinerario original, no había señales de su presencia. Los guías Sherpas, conocedores de la montaña desde generaciones, comenzaron a expresar su inquietud. Las condiciones climáticas durante esos días habían sido particularmente adversas, con vientos huracanados y nevadas intensas que obligaron a suspender múltiples operaciones de rescate en otras partes de la montaña. La temperatura había descendido a 40 grados bajo cero, convirtiendo cualquier exposición prolongada en una sentencia de muerte. El 5 de abril se organizó la primera expedición de búsqueda oficial. Un equipo de rescate, compuesto por sherpas experimentados y montañistas internacionales, se dirigió hacia la zona donde los Mendoza habían sido vistos por última vez. Sin embargo, las condiciones meteorológicas extremas limitaron severamente las operaciones de búsqueda. Los rescatistas lograron llegar hasta la placa de advertencia que marcaba la entrada a la zona prohibida. Allí encontraron evidencias de que alguien había pasado recientemente, huellas parcialmente cubiertas por la nieve y algunos restos de comida energética. Estos hallazgos confirmaron que los Mendoza habían ingresado efectivamente en la zona peligrosa. Durante los siguientes 10 días, se realizaron múltiples intentos para penetrar más profundamente en la zona prohibida. Los equipos de rescate se enfrentaron a condiciones extremas, incluyendo grietas ocultas, avalanchas menores y vientos que superaban los 100 kilómetros por hora. A pesar de sus esfuerzos heroicos, no lograron encontrar rastro alguno de la familia californiana. La búsqueda oficial de la familia Mendoza se extendió durante 3 semanas completas, convirtiéndose en una de las operaciones de rescate más extensas en la historia del Monte Everest. Hasta ese momento, más de 50 personas, incluyendo montañistas profesionales, sherpas locales y funcionarios del gobierno nepalí, participaron en los esfuerzos de localización. Los equipos de búsqueda emplearon técnicas avanzadas para la época, como binoculares de alta potencia, bengalas de señalización y sistemas de comunicación por radio. Sin embargo, la tecnología de 1988 era limitada en comparación con los estándares modernos. No existían drones, GPS portátiles ni sistemas de rastreo satelital disponibles para operaciones civiles. El 20 de abril, tras semanas de búsqueda intensiva, las autoridades nepalíes tomaron la difícil decisión de suspender oficialmente las operaciones de rescate. Las condiciones climáticas continuaban siendo prohibitivas y varios miembros del equipo de búsqueda habían sufrido lesiones menores debido a la exposición extrema. Los familiares de los Mendoza en San Diego, liderados por el hermano mayor de Fernando, Miguel Mendoza, no aceptaron fácilmente esta decisión. Miguel, también un experimentado montañista, viajó a Nepal para organizar búsquedas privadas adicionales.
Durante el mes de mayo, patrocinó 2 expediciones más, pero ninguna logró penetrar significativamente en la zona prohibida. La comunidad montañista internacional también se movilizó. Escaladores de renombre mundial ofrecieron sus servicios voluntariamente y se estableció un fondo para financiar operaciones de búsqueda extendidas. Sin embargo, la cruda realidad de la montaña prevaleció sobre los esfuerzos humanos y gradualmente la esperanza de encontrar a la familia con vida se desvaneció. Con el transcurso de los meses, el caso de la familia Mendoza desaparecida se convirtió en uno de los misterios más desconcertantes en la historia del montañismo. Las teorías sobre su destino proliferaron tanto en círculos oficiales como entre la comunidad de escaladores internacionales. La primera teoría, y la más ampliamente aceptada, sugería que los Mendoza habían sido víctimas de una avalancha repentina. La zona prohibida era conocida por sus frecuentes deslizamientos de nieve y las condiciones climáticas durante su ascenso habían sido particularmente propicias para este tipo de desastres naturales. Una segunda hipótesis proponía que la familia había caído en una grieta glacial oculta. Estas formaciones, comunes en las elevadas altitudes del Everest, podían ser invisibles bajo capas de nieve fresca y representaban trampas mortales para los escaladores desprevenidos. La tercera teoría, menos popular pero persistente, sugería que los Mendoza habían logrado sobrevivir inicialmente, pero quedaron atrapados en alguna caverna o refugio natural, donde eventualmente sucumbieron a la exposición y la falta de provisiones. Los investigadores oficiales, dirigidos por el capitán Pemba Serpa del Departamento de Rescate de Montaña de Nepal, compilaron un informe detallado sobre el caso. El documento de 200 páginas incluía testimonios de testigos, análisis meteorológicos y mapas detallados de la zona de búsqueda. A pesar de toda la investigación y el análisis detallado, el paradero exacto de Fernando Susana y Rebeca Mendoza seguía siendo un profundo misterio. Ni sus cuerpos ni evidencia significativa de su equipo de escalada fueron jamás recuperados, la montaña había guardado celosamente su secreto. A lo largo de las siguientes décadas, la historia de los Mendoza se desvaneció gradualmente del ojo público. La familia en San Diego mantuvo viva la esperanza durante años, pero con el tiempo, tuvieron que resignarse a la dolorosa realidad de su pérdida. Se llevó a cabo un servicio conmemorativo en el año 1990. 2 años después de su desaparición, el Monte Everest continuó reclamando vidas de escaladores audaces año tras año. Nuevas tragedias acapararon la atención mediática y el enigma de la familia californiana se convirtió en una simple nota a pie de página en la crónica del montañismo de alto riesgo. Miguel Mendoza, hermano de Fernando, dedicó los años venideros a documentar la historia familiar y a mantener viva la memoria de su hermano, cuñada y sobrina. Estableció una modesta fundación que otorgaba becas a jóvenes aspirantes a montañistas, asegurándose de que siempre se hiciera hincapié en la importancia vital de la seguridad en las expediciones. En el año 1998, exactamente 10 años después de la desaparición, Miguel organizó una expedición conmemorativa al Monte Everest. Aunque el objetivo principal no era la búsqueda de los restos familiares, el equipo recorrió algunas de las rutas menos exploradas en la zona general donde los Mendoza habían desaparecido. Los expedientes oficiales del gobierno nepalí clasificaron el caso como desaparecidos, presuntamente fallecidos, en el año 1995. Dichos documentos fueron archivados en los anales históricos, donde permanecieron prácticamente inalterados durante décadas. La zona restringida a la que los Mendoza habían accedido continuó representando un peligro extremo. Varios montañistas intentaron explorarla en los años subsiguientes. Pero las condiciones geológicas precarias y los riesgos climáticos disuadieron a la mayoría de los aventureros más experimentados. El año 2016 marcó un punto de inflexión en las metodologías de exploración y búsqueda en altitudes extremas. Los avances tecnológicos, especialmente en el ámbito de los drones y la fotografía satelital, habían revolucionado las capacidades de exploración en terrenos antes inabordables. El Dr. James Patterson, un glaciólogo de la Universidad de Colorado especializado en las formaciones de hielo del Himalaya, había dedicado varios años al estudio de los efectos del cambio climático en el Monte Everest. Su equipo empleaba drones de alta tecnología equipados con cámaras térmicas y sistemas de mapeo tridimensional para documentar las transformaciones en la estructura glacial de la montaña.
En abril del año 2016, durante una expedición de investigación científica, el equipo de Patterson desplegó un dron especializado para explorar sectores previamente inaccesibles del Everest. El aparato, diseñado para operar en condiciones extremas de frío y viento, estaba provisto de tecnología de vanguardia para la captura de imágenes de alta resolución. La zona prohibida donde los Mendoza se habían extraviado se había convertido en un foco de interés particular. Los cambios climáticos de las décadas previas habían alterado significativamente la estructura del hielo en esa región, dando lugar a nuevas formaciones y exponiendo terrenos que antes permanecían ocultos. Patterson había revisado los registros históricos de desapariciones en el Everest como parte de su investigación sobre los peligros geológicos de la montaña. El caso de los Mendoza había captado su atención debido a la ubicación específica de su desaparición y las características singulares de la zona restringida. El 15 de abril del año 2016, el equipo programó una misión de exploración exhaustiva de la zona utilizando su dron más avanzado. El propósito de la misión era cartografiar las grietas glaciares y documentar los cambios estructurales acaecidos en los últimos 28 años. A las 10:30 de la mañana del 15 de abril del año 2016, el dron del Dr. Patterson inició su vuelo de reconocimiento sobre la zona prohibida del Monte Everest. Las condiciones meteorológicas eran ideales, con vientos moderados y una visibilidad excelente, factores cruciales para una misión de esta índole. El dispositivo sobrevoló metódicamente el terreno accidentado, capturando imágenes detalladas de las formaciones glaciares. La superficie revelaba un paisaje desolador de hielo blanco, atravesado por numerosas grietas profundas e irregulares, algunas de las cuales parecían haberse originado recientemente a causa de las modificaciones climáticas. A las 11:45, mientras el dron exploraba una sección particularmente agrietada del glaciar a una altitud exacta de 5.350 metros, la cámara capturó algo extraordinario. En una de las grietas más profundas, parcialmente visible debido al ángulo de la luz solar, se distinguía claramente una silueta humana en posición invertida. La imagen, capturada con una resolución ultra alta, mostraba lo que parecía ser una persona atrapada cabeza abajo en medio de una de las fisuras glaciares. Los colores distintivos de la indumentaria de montaña eran claramente apreciables incluso tras décadas de exposición a los elementos extremos. El Dr. Patterson y su equipo inicialmente asumieron haber encontrado a una víctima reciente del Everest. Sin embargo, al examinar las imágenes con mayor detenimiento y compararlas con los registros históricos de desaparecidos, comenzaron a sospechar que habían realizado un descubrimiento de mayor trascendencia. La correspondencia de los colores de la ropa visible en las imágenes coincidía a la perfección con las descripciones históricas de la familia Mendoza, un abrigo naranja, uno rosa y una chaqueta de un azul vibrante. Los diseños acolchados característicos de la década de 1980 también eran claramente identificables en las fotografías de alta resolución. La confirmación de que el hallazgo correspondía efectivamente a la familia Mendoza desaparecida requirió semanas de minucioso análisis. El Dr. Patterson se comunicó de inmediato con las autoridades nepalíes y con los familiares supervivientes en San Diego para informarles del extraordinario descubrimiento. Miguel Mendoza, quien contaba entonces con 73 años, recibió la llamada que había esperado durante 28 años. Las imágenes del dron fueron compartidas con él y otros miembros de la familia, quienes corroboraron que la ropa visible en las fotografías coincidía plenamente con la que Fernando, Susana y Rebeca habían llevado durante su última expedición. La investigación forense, dirigida por especialistas en desastres de montaña, desentrañó la secuencia exacta de los acontecimientos que condujeron a la tragedia. Los registros sísmicos históricos revelaron que el 31 de marzo de 1988, el mismo día en que los Mendoza accedieron a la zona prohibida, se había producido un terremoto de magnitud 6,2 en la región del Himalaya. El sismo, aunque no causó una destrucción significativa en las áreas pobladas, provocó fracturas masivas en las formaciones glaciares del Monte Everest. La zona prohibida, ya geológicamente inestable, experimentó la apertura súbita de profundas grietas que habían permanecido ocultas bajo la nieve recién caída. Los análisis posteriores determinaron que la familia Mendoza había caído simultáneamente en estas grietas durante el terremoto.
La posición de los cuerpos, preservados por el frío intenso, indicaba que habían intentado asistirse mutuamente durante la caída, pero las profundidades de las fisuras habían imposibilitado cualquier intento de salvación. La excepcional conservación de los cuerpos y el equipo se atribuyó a las condiciones únicas del lugar, temperaturas perpetuamente bajo cero, ausencia de oxígeno y protección frente a los elementos gracias a la profundidad de las grietas glaciares. El hallazgo de la familia Mendoza tras 28 años tuvo un profundo impacto tanto en la comunidad montañista internacional como en las familias afectadas. La operación de recuperación de los cuerpos, llevada a cabo en mayo del año 2016, fue una de las más complejas jamás ejecutadas en el Monte Everest. Miguel Mendoza, acompañado por sus hijos y nietos, viajó a Nepal para participar en la ceremonia de repatriación. Después de décadas de incertidumbre, la familia finalmente pudo obtener el cierre emocional que anhelaba. Los restos fueron trasladados a San Diego, donde se celebró un funeral apropiado en junio del año 2016. El caso de los Mendoza propició cambios sustanciales en los protocolos de seguridad del Monte Everest. Las autoridades nepalíes implementaron sistemas de rastreo GPS obligatorios para todos los montañistas y establecieron zonas de exclusión más rigurosas en áreas geológicamente inestables. La fundación creada por Miguel Mendoza, en memoria de su familia, amplió sus actividades para incluir programas educativos sobre seguridad en montañismo. La historia de Fernando, Susana y Rebeca se convirtió en un estudio de caso empleado para instruir a futuros escaladores sobre los riesgos de ignorar las advertencias de seguridad. El Dr. Patterson publicó sus conclusiones en el Journal of Glaciology, donde el caso de los Mendoza sirvió como evidencia del impacto del cambio climático en las formaciones glaciares del Himalaya. Su investigación contribuyó a una mejor comprensión de los peligros geológicos en las montañas extremas. El legado de la familia Mendoza trasciende la tragedia de su desaparición. Su relato sirve como un recordatorio de que incluso los montañistas más experimentados deben acatar las advertencias de seguridad y respetar las fuerzas implacables de la naturaleza. La búsqueda de la aventura, si bien noble, nunca debe comprometer la cautela ni el respeto por los límites naturales que nos salvaguardan de los peligros latentes de nuestro mundo. 3 meses después del descubrimiento, mientras los análisis forenses se encontraban en la fase final, el Dr. Patterson recibió una llamada que cambiaría nuevamente el curso de esta extraordinaria historia. Los peritos forenses que investigaron los despojos de la familia Mendoza detectaron una particularidad inquietante en el cuerpo de Fernando. Dicha anomalía no se ajustaba a las hipótesis iniciales sobre la causa de su fallecimiento. Los tejidos, conservados por las bajísimas temperaturas, exhibían señales de un trauma que no podían atribuirse exclusivamente a la caída por las grietas heladas. Las lesiones craneales de Fernando presentaban patrones que no concordaban con un simple accidente, y la disposición de los 3 cuerpos sugería que habían intentado resguardarse de algo más que el derrumbe del terreno. María Delgado, una experta en investigación forense con especialización en incidentes de alta montaña, fue designada para dilucidar estas inconsistencias. Durante varias semanas, examinó con extremo cuidado cada detalle de los restos y del equipamiento recuperado. Sus hallazgos la llevaron a cuestionar la versión oficial que señalaba al terremoto como el único responsable de la tragedia. Entre las pertenencias de escalada de Susana, María descubrió un diario personal que, afortunadamente, se mantenía parcialmente legible gracias a su resguardo dentro de una bolsa estanca. Las últimas anotaciones, redactadas con letra temblorosa, relataban encuentros inusuales con otros excursionistas en el área restringida, en los días previos a su extravío. Las entradas hacían referencia recurrente a un grupo de montañistas que había instalado un campamento clandestino en el sector, supuestamente involucrados en actividades que Susana calificaba de turbias y arriesgadas. La anotación final, con fecha 30 de marzo de 1988, reflejaba la creciente aprehensión de la familia y su determinación de evacuar la zona de inmediato. El análisis de estas nuevas pruebas apuntaba a que los Mendoza habían presenciado algo que no debían y que su presencia en el área prohibida había sido considerada una amenaza por otros individuos con intenciones ocultas en ese lugar. Si has seguido esta narración hasta este punto y deseas disfrutar de más relatos similares, te animo a suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar al tanto de cada nueva historia.
Tu apoyo con un me gusta nos permitirá seguir compartiendo más experiencias como esta. Hasta nuestra próxima historia.